hacer esta tarta lo primero que vamos a hacer es montar las claras a punto de nieve. Ponemos ahí, añadimos unas gotas de vinagre o de zumo de limón que siempre le ayudan a subir, las dejamos y reservamos. A continuación ponemos las yemas en un bol, les añadimos el azúcar y las vamos a batir hasta que se queden blanquecinas. Y les añadimos el chorrito de licor y las avellanas molidas y removemos. Y ahora le vamos añadiendo la nata. Siempre con movimientos envolventes. Esta es una tarta muy asturiana. Era la típica que se hacía cuando llegaba la festividad de los pueblos. Quizás porque la avellana era lo que más o menos todos tenían en casa disponible. Y ahora tenemos un molde desmontable. Hemos forrado la base con papel de horno y extendido bien la base de masa quebrada. Se puede hacer con hojaldre, yo a mí me gusta más con la quebrada, pero si ya sabéis que va en gustos. Vertemos la masa. Y ahora la llevamos a horno precalentado a 175 grados durante unos 40 minutos aproximadamente. Pero como siempre nos toca pinchar con un palillo y comprobar que este salga limpio. Mientras se hace la tarta en el horno, vamos a preparar un almíbar que reservaremos. Ponemos un vaso de agua, un cuarto de vaso de azúcar, un chorrito de brandy y lo dejamos que vaya hirviendo durante unos 10 minutos más o menos. Una vez la tarta esté fría, con la ayuda de una brocha, vamos mojándola con el almíbar que teníamos reservado. Insistimos un poco en los bordes, que son las partes que se nos quedan más secas.